distintos a lo que estamos acostumbrados usualmente cuando nos enseñan derecho ambiental en el Perú. La presentación se ha estructurado en 6 partes, en 6 puntos. Primero hablaremos de las categorías del daño ambiental para poder entender justamente la diferencia entre los daños tradicionales y los daños ecológicos puros. Y posteriormente incidiremos en 3 aspectos muy específicos que caracterizan justamente a los daños ecológicos puros como muy distintos, muy particulares. Hablaremos de la relativización de la certeza del daño ambiental, su nexo causal y su significancia. Luego, pues, comentaremos cómo se encuentra definido el daño ambiental en el Perú, en específico en la Ley General del Ambiente. Y finalmente hablaremos sobre los tipos de responsabilidad por daños ambientales regulados en dicha ley, y en ambos casos pues comentaremos los problemas que se han podido identificar en el momento en que se regularon dichos aspectos. Bien, pues la definición de daño ambiental se encuentra afecta a 2 categorías principales, dependiendo justamente de si el ambiente dañado afecta la salud y los bienes de la persona, o si solo se afecta al medio ambiente en cuanto a tal. En el primer caso, si el ambiente dañado genera daños a la salud de las personas, a su integridad física, daños a sus bienes, como por ejemplo propiedades de tierras agrícolas o incluso a su economía, citando un caso de un derrame de petróleo que pueda afectar una actividad económica pesquera en la selva, por ejemplo, en estos casos los daños ambientales se van a integrar a los llamados daños personales, patrimoniales o económicos, y los cuales pues se someten al derecho privado y cuyo mecanismo de protección principal es la responsabilidad civil. En el segundo caso, cuando los daños ambientales no se vinculan a algún tipo de connotación personal, patrimonial o económica, aquí pues se habla justamente de daños ecológicos puros. Y este tipo de daños, dada su afectación a la naturaleza como un bien de dominio público, pues son sometidos en la mayoría de regulaciones al derecho privado. Ahora bien, algunos autores, como Jorge Alsina, que es uno de los principales exponentes de esta teoría, señalan que si bien el daño ambiental tiene esta expresión ambivalente, estos dos caminos, no se debe entender que estos solo recaen en el patrimonio ambiental de la comunidad de las personas, cuando se refiere a los daños ecológicos puros, sino que este autor además señala que todo daño ambiental ocasiona por rebote, utiliza este término, también un daño a los intereses legítimos de cada persona individualmente considerada. Entonces, en este contexto, pues siguiendo ese razonamiento, esta distinción tan tradicional de daños tradicionales, personales, patrimoniales y daños ecológicos puros, en realidad, pues para él no tendría cabida. Incluso, pues, algunas aproximaciones a esta teoría de integración de daños ambientales en un único sistema para exigir la responsabilidad, la podemos encontrar en el derecho de la Unión Europea, la cual, si bien distingue a los daños ambientales y los daños tradicionales, en la primera categoría menciona justamente daños a la biodiversidad, contaminación, mientras que como daños tradicionales considera la salud de las personas y a los materiales. No obstante, pues en el sistema de responsabilidad ambiental, si bien el ambiental europeo solo cubre a los daños ecológicos puros, en este tipo de regulaciones también es posible incluir algunos casos de daños ambientales a la salud y al patrimonio, como sucede, por ejemplo, en el caso de la contaminación por suelos. Así pues, se puede apreciar que pese a que no desaparezca estos 2 tipos de daños en la regulación europea, sí se crea un sistema para reparar los daños ecológicos puros que crean caminos para permitir justamente utilizar dicho sistema jurídico para reparar daños ambientales de índole patrimonial. Siguiente diapositiva. En tal sentido, pues, existen varias diferencias en cuanto al modo en que el derecho coincide y trata estas 2 categorías de daños ambientales. Hay justamente 2 autores que elaboran esta tabla que muestro en la presentación, que son Murato y Araujo, y ellos justamente resaltan estas diferencias, ¿no? Aquí pues se puede apreciar que en los daños tradicionales justamente se encuentran vinculados a la persona o sus bienes, como habíamos mencionado,
pero los daños ecológicos puros se vinculan a intereses difusos, no personales o exclusivos, es de toda la comunidad. Otra distinción es que en los daños tradicionales no debe existir duda de la certeza del daño, es decir, el daño en este caso debe ser clara, definida, casi siempre visible, mientras que en los daños ecológicos puros estos pueden ser inciertos, dado que muchas veces es difícil de contrastar, y de esto hablaremos en la siguiente presentación. Otra distinción es que los daños tradicionales deben tener una temporalidad actual, mientras que en los daños ecológicos puros, estos pueden ser transtemporales o incluso acumulativos, justamente por la naturaleza negativa muchas veces de los impactos ambientales. Otra diferencia es que los daños tradicionales son permanentes y son claros, mientras que los daños ecológicos puros muchas veces tienen una naturaleza gradual, justamente en atención a la naturaleza de las causas y efectos que ocasionan. De igual manera, pues, los daños tradicionales son anormales y por ende son intolerables para el derecho. De esto también hablaremos más adelante. Mientras que en los daños ecológicos puros, si bien pueden provenir de una normalidad, esta puede ser tolerada por el derecho. Ahí hablaremos mucho de la significancia. El daño tradicional también se dice que existe un daño moral individual que es ligado justamente al dolor de la persona en su sentido más físico, mientras que en los daños ecológicos puros, los daños morales están derivados justamente de su carácter difuso y se vinculan a la calidad de vida, a valores colectivos, valores intrínsecos a la naturaleza que se reflejan justamente en la colectividad. En el daño tradicional es más fácil de probar, dado que las pruebas son directas, mientras que por otro lado la probancia de los daños ecológicos puros inciden en la verosimilitud, probabilidad y otros mecanismos vinculados a los principios del derecho ambiental. Otra distinción es que en los daños tradicionales se vinculan a los bienes y derechos de la persona y su dignidad, mientras que por otro lado, en el caso de los daños ecológicos puros, se vincula a la calidad de vida y otros valores no exclusivos pues, de cada individuo, dado que pertenecen a todos. Y finalmente, pues, en el caso de los daños tradicionales, el derecho adquirido, la estabilidad de los actos jurídicos son principios normalmente y casi universalmente aceptados, mientras que en el caso de la protección de valores ambientales difusos, como sería en el caso de los daños ecológicos puros, justamente se hace muy necesaria la intervención de nuevos principios y que la mayoría de abogados no estamos tan acostumbrados a acoger, que son como el principio de precaución, el principio de prevención, contaminador pagador, reparación integral del daño, que son principios que se aplican y que deben ser aplicados en casi la totalidad de daños ecológicos puros. Ahora bien, quisiéramos justamente incidir nosotros en tres aspectos principales que están resaltados ahí y que hablaremos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ay, gracias. Ahora bien, afirmar que el daño debe ser cierto significa que no existe pues duda sobre su existencia. Pero cuando hablamos de daños ambientales, existen muchas dificultades que surgen para probar la existencia del daño. Y ello obedece a varias circunstancias. Hay algunos autores como Sauss y Müller que las han resaltado. Ellos hacen referencia a 4 elementos o 4 circunstancias. Una de ellas es la complejidad de verificaciones técnicas. La mayoría de daños ambientales requieren comprobaciones técnicas muy minuciosas, muy rigurosas y muchas veces complicadas. Tampoco están exentas pues justamente de un porcentaje de incertidumbre. Otra circunstancia que complica probar la existencia de los daños ambientales es justamente que las consecuencias dañosas que se manifiestan en un transcurso largo de tiempo. No siempre son inmediatos. De igual manera, pues el daño es resultado de una confluencia de múltiples emisiones de varios emitentes que también van a complicar la probanza. Y finalmente, pues ellos también mencionan una notable distancia entre los probables lugares de emisiones y los lugares en donde se produce el daño. Varias de estas circunstancias también se vinculan a la dificultad de probar el nexo causal que veremos a continuación.
pero en atención a dichas circunstancias, pues, que hacen imposible en realidad tener una total certeza de los daños ecológicos puros, es que estos autores sostienen que de conformidad con el principio precautorio y el principio de prevención del daño que justo mencionábamos antes son esenciales en la aplicación en este tipo de daños ecológicos puros. Ellos señalan que la certidumbre de la existencia de los daños ecológicos puros se relativiza. Y ello es así debido a que estos tipos de daños siempre van a existir un elemento de incertidumbre científica. Incluso ellos llegan a afirmar que si no existe algo de incertidumbre sobre el daño, no estamos ante un verdadero caso ambiental. En tal sentido, pues, en el caso de los daños ecológicos puros, la certidumbre, la certeza del daño se suple solamente por la verosimilitud. Siguiente diapositiva. En el caso de nexo causal, también existen varios factores que dificultan considerablemente su probanza. Estos han sido recopilados por la autora Gomis y varios de ellos coinciden con los que señalaba en la anterior diapositiva. Ella hace, por ejemplo, referencia a la distancia nuevamente, que es la separación que existe entre la causa del daño y los efectos que se han producido y que pueden llegar a ser muy amplios, como mencionábamos anteriormente. Aquí podríamos citar, por ejemplo, la lluvia ácida, que se puede producir a miles de kilómetros de donde se producen las emisiones contaminantes. Otro elemento también que coincide con lo señalado anteriormente es la multiplicidad de fuentes. Usualmente los daños ambientales son consecuencia de diferentes focos de emisión, por lo que casi siempre es imposible probar cuál de todas las actividades es la que ha originado el daño en concreto, ¿no? Al igual que en la anterior diapositiva, también se hace referencia aquí al tiempo, y pues es que justamente algunos daños ambientales solo se manifiestan luego de pasado un periodo de tiempo prolongado. Ejemplo, aquí podríamos citar a accidentes nucleares como los de Chernobyl, respecto a los cuales, pese al largo tiempo transcurrido, pues aún seguimos identificando consecuencias dañinas para el medio ambiente. Y finalmente también se hace referencia a la duda científica. Y pues hay que mencionar que también los conocimientos científicos en materia ambiental actualmente aún todavía son incompletos en muchos aspectos, y justamente estos conocimientos faltantes son los que nos hacen muchas veces difícil probar la existencia del nexo causal. En atención a estos factores que pues complican probar el nexo causal, autores como Néstor Caferrata nos recuerdan que el concepto de nexo causal tiene una naturaleza netamente jurídica, no es un concepto de naturaleza fáctica. Por lo que él menciona que una cosa es determinar si un daño es consecuencia de una determinada actividad, y eso pues se enmarca solamente dentro del campo de los hechos, no del derecho. Y otra muy distinta es justamente decidir si ese daño puede o no imputarse jurídicamente a un acto determinado. En tal sentido, pues también hay académicos como Marcelo López, quienes indican que las pautas tradicionales elaboradas en torno a criterios de causalidad adecuada entre el hecho y el daño no rigen para materia ambiental. Aquí es algo que a muchos abogados nos cuesta a veces entender, que las reglas que se usan para derecho ambiental y en específico para daño ambiental son distintas a las que se emplean para probar daños tradicionales. Justamente dado que si causalidad adecuada que se aplica en los daños tradicionales, que se usa como alta probabilidad de causar el daño, en base al principio precautorio, nuevamente lo aplicamos aquí. Este principio pues lo que hace es reducir este estándar a un estándar de simple probabilidad. En ese sentido, pues la certeza en el nexo causal, al igual que en el caso anterior, también se relativiza, siendo solo posible una probabilidad de su existencia, la cual no acepta en realidad determinismos totalmente rígidos, sino que por el contrario se usan explicaciones, o lo que se busca son explicaciones objetivas probabilísticas. Y finalmente, uno de los elementos más importantes es que el daño ambiental debe presentar una cierta relevancia con la finalidad justamente de ser reparado. Entonces, no es correcto afirmar que cualquier alteración del medio natural efectuada por el hombre constituye un daño relevante para el derecho.
Obviamente, pues nosotros manejamos la naturaleza, pero no todo lo que hacemos que puede constituir un daño natural, como por ejemplo talar un árbol, puede constituir un daño relevante para el derecho, sino solo aquellos que tengan esta necesidad, esta finalidad de repararlo. Y tampoco pues es razonable relegar al campo de la responsabilidad por daños ambientales únicamente a catástrofes ecológicas o especulaciones de daño ambiental espectaculares. Entonces, pues aquí tenemos que mencionar que el derecho ambiental debe ser muy preciso cuando marca esta línea divisoria entre lo que es relevante o irrelevante en el daño para el derecho ambiental, ¿no? Ahora, otro problema adicional se advierte justamente cuando nos preguntamos qué elementos debe considerar el derecho ambiental para establecer esta línea divisoria. Aquí, pues, las opiniones son muy diversas. Perdón, siguiente diapositiva, por favor. Esa. Aquí, pues, como señalaba, las opiniones son diversas. Algunos autores sostienen que ello se encuentra relacionado a los efectos del daño sobre un determinado número de organismos. Otros autores señalan que se vincula a la posibilidad de la naturaleza de autorregenerarse, su capacidad de resiliencia en realidad. Y otros la relacionan a la alteración con una cierta gravedad que excede los niveles de calidad, estándares o parámetros establecidos como límite de convivencia, señalan. Esto último, pues en realidad lo que hace referencia es a lo que la mayoría de ordenamientos jurídicos define como el grado de normalidad en función a estándares de protección ambiental. En específico, pues nos referimos a estándares de emisión, llamados en Perú estándares de calidad ambiental, y estándares de emisión en Perú conocidos como límites máximos permisibles. No obstante ello, pues queda claro que cuando hablamos de daños ecológicos puros, debe tenerse claro que nos estamos refiriendo a un daño con cierta relevancia para el derecho y que lo que se va a buscar aquí en base a esa relevancia es que deba ser reparado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la definición de daño ambiental se encuentra recogida en el Perú en el numeral 142.2 del artículo 142 de la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente peruana, en la cual señala que se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes y que puede ser causado contraviniendo no disposiciones jurídicas que generan efectos negativos actuales o potenciales. Aquí se advierte pues varios elementos. Cuando la Ley General del Ambiente hace referencia a menoscabo material, este debe entenderse como un deterioro, una pérdida de valor, lo que implica pues necesariamente efectos negativos. Otro elemento que se incluye en la definición se refiere al ambiente o a alguno de sus componentes, y empleando términos que se emplean en otros articulados de la Ley General del Ambiente, este comprende elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que conforman el medio ambiente en el que se desarrolla la vida. Y aquí pues se trata de aspectos ambientales esenciales para el desarrollo de la vida humana y de los ecosistemas en general, y justamente es por ello que el medio ambiente y sus componentes es considerado como un bien jurídicamente protegido por la legislación peruana. Otro tercer elemento que se relaciona con la contravención o no de disposiciones jurídicas, dejando claro aquí la ley que el daño ambiental no solo proviene de actividades ilegales, sino incluso también de actividades que pueden enmarcarse dentro del derecho. Finalmente, un cuarto elemento se refiere a los efectos negativos actuales o potenciales. Actuales son aquellos en los que los efectos negativos son apreciables en la actualidad, y potenciales cuando los efectos negativos tienen una aptitud suficiente para existir. En este último caso, pues, no es necesario verificar la existencia de los efectos negativos del menoscabo ambiental para que se genere un daño ambiental jurídicamente hablando, requiriendo únicamente pues identificar si es que este puede o no existir o suceder, lo que está vinculado justamente a lo que comentábamos cuando hacíamos mención a la certeza del daño ambiental. Aquí también estos elementos se recogen dentro de esta definición de la Ley General del Ambiente. No obstante, pues,
dicha definición no ha consignado el elemento de la significancia del daño. A diferencia de otras regulaciones como las de la Unión Europea, España, Inglaterra, Argentina, Chile, incluso que sí tienen consignado este elemento de la significancia en sus propias definiciones. Justamente consignan esta definición de significancia para marcar la línea entre los daños que se consideran como tolerables para el derecho y aquellos que no ven razón a la relevancia que tienen. Este elemento es tan importante que incluso regulaciones como la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental Europea y la Ley de Responsabilidad Ambiental Española contienen anexos específicos que incluyen criterios para calificar los daños ambientales como significativos o no. En base a esto, pues, consideramos que sería importante promover una modificación legislativa para incluir dicho elemento dentro de una definición de daño ambiental en la Ley General del Ambiente peruana. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en relación a los tipos de responsabilidad por daños ambientales, estos se encuentran regulados en el artículo 144 y 145 de la Ley General del Ambiente. El artículo 144 señala que la responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso o del ejercicio de una actividad ambiental riesgosa o peligrosa es una responsabilidad objetiva. Esto es usualmente cuando hacemos supervisiones, fiscalizaciones ambientales, lo tenemos muy claro, pero no tanto la responsabilidad objetiva que voy a comentar a continuación. Y bueno, en base a esta responsabilidad objetiva, se obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o la actividad peligrosa, lo que conlleva a asumir pues, los costos que derivan de las medidas de prevención, mitigación, control del daño, indemnización, recuperación del ambiente e incluso ejecución de otras medidas que sirvan para evitar que se vuelva a producir el daño. Por otro lado, en el artículo 145 se indica que los otros casos no considerados en el artículo de responsabilidad objetiva corresponden a aplicar una responsabilidad subjetiva, lo que obliga a la gente a solo asumir los costos derivados de una indemnización y de la restauración del ambiente afectado. Ahora bien, la Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental Europea también establece en su artículo 3 una distinción entre la aplicación de responsabilidad objetiva y subjetiva. No obstante, pues consigna un anexo 3, un listado de actividades que para el derecho europeo son consideradas como peligrosas ambientalmente hablando y respecto de las cuales pues se marca esta línea entre lo que cuando se va a aplicar una responsabilidad objetiva y cuando una responsabilidad subjetiva. Conforme a ello, pues, al igual que en el otro caso comentado anteriormente en la falta de significancia en la definición del daño ambiental en la Ley General del Ambiente peruana, creemos que aquí también debe incluirse ese elemento diferenciador que nos indicaría a nosotros cuándo debe aplicarse una responsabilidad objetiva y cuándo una responsabilidad subjetiva en el tema de responsabilidad por daños en la Ley General del Ambiente peruana. Bueno, agradeciendo la atención prestada, pues quedo atento a cualquier comentario o consulta en caso existiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo, por tan espléndida presentación y explicación, bastante clara. Y bueno, ahora que tenemos un par de minutos, si alguno de los que se encuentran aquí presentes quisieran comentar o hacer alguna pregunta, pues ahora sería el momento. Ustedes mismos, si quieren, pueden escribir la pregunta en el chat o si lo creen más conveniente, pueden hacer la pregunta a través del micrófono. ¿Vale? Estamos... Vale, parece que hay una persona que está escribiendo en el chat.
Si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna observación. Que luego a veces entiendo que es mejor escribirla o algunos directamente formularla. Bueno, en lo que veo que una persona está escribiendo, para los que a lo mejor llegaron un poco tarde, bueno, comentarles que somos la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos ahora es precisamente estrechar lazos tanto entre los estudiantes de esta universidad, pero también ir más allá y precisamente ahora con la situación que nos obliga a salir de nuestro ámbito local y a nuestro ámbito presencial, pues esto es una oportunidad para crear nuevos espacios, crear nuevas actividades y crear nuevos proyectos más allá, ¿no? de este ámbito universitario y de la asociación. Con lo cual, bueno, les hago nuevamente la invitación para que participen en nuestras actividades y que si quieren ser miembros de la asociación lo pueden hacer también. Sería cuestión de que nos escribieran un correo a la edad@urb.cat y nosotros les proporcionamos más información al respecto. También pueden seguir nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y también estamos a través del TIEC, que es el Tarragona International Environmental Law Colloquium, también en Facebook, en Twitter y bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque veo que estaba escribiendo Hernán, pero finalmente no sé si tuvo algún problema o al final no quiso. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, pues agradecer a, a Paulo por su tiempo. No sé, Hernán, ¿quieres decir algo? Es que veo que estás escribiendo, pero no sé si quieres hacer una pregunta, si estás escribiendo, si te esperamos o bueno, porque veo que no tenemos más preguntas. Bueno, de todas maneras, ¿nos puedes repetir tu correo, Paulo, por si tienen también alguna duda o pregunta? ¿Pueden ellos Mm, contactarte directamente? Sí, paulodelgado89@gmail.com. Vale, perfecto. Y también, bueno, les recuerdo, bueno, que esta sesión está siendo grabada, con lo cual compartiremos en el vídeo a través de nuestros canales de YouTube de la edad, para que si quieren nuevamente escuchar la presentación o compartirla con alguna persona que crean que pueda estar interesada en el tema, pues también lo puedan hacer y que no hayan podido acompañarnos el día de hoy. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Paulo, por la invitación, por tu tiempo y bueno, también un poco presumir, ¿no? Tu libro que está también recién publicado y que precisamente habla del daño ambiental en el Perú, que es un poco la exposición que nos has hecho el día de hoy y bueno, seguir teniendo y contando contigo como parte de la asociación. Ha sido un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias por participar y nada, seguimos en contacto. Ah, espera. Muy bien. Gracias. Hasta luego.